En nuestro último estudio hablé de la habilidad y la falta de ella en los cristianos para reír y del hecho que alguna gente piensa que ser espiritual significa que no se puede reír, que los verdaderos cristianos no tienen mucha diversión en sus vidas. Luego di algunas ilustraciones de creyentes que disfrutaban sus vidas a pleno, que vivían para sonreír. Hablé de John Walvoord, Chuck Swindoll y del artista cristiano que quiso usar mi oficina antes del concierto para orar. Al menos eso pensé yo, para luego descubrir que me la había empapelado con papel higiénico. Todos nos reíamos mucho de eso. Bueno, el lunes pasado le hice una fiesta sorpresa a mi esposa. A eso de las 11:45 de la noche, miré por la ventana de la cocina y para mi asombro, vi que el auto estaba lleno de papeles y celofán. ¿Vio los autos de los recién casados? Bueno, el nuestro estaba peor que eso. Había una nota pegada en la ventanilla que decía: «Su sermón fue de mucha inspiración. ¡Feliz cumpleaños, Marcia! ¡La queremos!». Me alegro que mi sermón haya sido de inspiración. También, en un acto de culpa, supongo, estos vándalos sabían de mi amor por el chocolate y dejaron una barra pegada en la ventana. Después de todo esto, voy a poner una regla. Mis ilustraciones no deben ser aplicadas literalmente a menos que tengan mi permiso. Y tienen mi permiso para ensuciar el auto de algún otro pastor. Muy bien, ahora dejando esto de lado, en nuestro último estudio vimos un poco de la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia neotestamentaria. Descubrimos que las Escrituras nos revelan que Esteban estaba lleno, dominado o controlado por 5 cosas. El Espíritu Santo, como dice en Hechos capítulo 6, versículo 3, la sabiduría, Hechos 6:3, la fe, también en Hechos capítulo 6:3, la gracia, Hechos capítulo 6, versículo 8, y el poder en el mismo versículo. Descubrimos que a causa del testimonio de Esteban a la autenticidad del reclamo de Cristo de ser el verdadero Mesías, el Dios encarnado, fue arrestado de manera violenta y traído ante el Sanedrín. En aproximadamente 1 hora, la luz de este hombre piadoso se extinguiría por mano de una turba de israelitas enfadados. Esteban pasaría a ser el primer mártir y no sería el último. Muchos de ustedes han escuchado la historia de los 5 hombres que quisieron alcanzar a los indios Aucas en el Ecuador con el Evangelio, allá por el año 1956. Esos 5 hombres fueron brutalmente asesinados con lanzas. El testimonio de ellos tocó una cantidad increíble de corazones en los Estados Unidos. Cientos de jóvenes se entregaron a Cristo para ir a ministrar a las tribus inhóspitas a causa del testimonio de estos hombres, hombres como Jim Elliot y Nathanael Saint. 50 años después, el hijo de Nathanael Saint es misionero en la tribu Auca. Y por primera vez, 50 años después del terrible evento, David Saint escuchó de parte de los indios los detalles de cómo mataron a su padre. Los nativos involucrados en el asesinato, que ya son hombres viejos, conocieron a Cristo. David Saint escribió la historia de lo que sucedió en uno de los últimos ejemplares de la revista Cristianismo Hoy. Permíteme leértelo. Dice así: el 8 de enero, papá divisó un grupo de 10 indios en su vuelo hacia la playa. La selva es demasiado densa como para ver caminos, así que seguramente los vio mientras estos cruzaban el río Tiguaeno. Al mediodía, papá habló por radio con mamá. Decía esto: parece que van a estar aquí para una reunión este domingo. Ora por nosotros. Te contacto luego a las 4:30, cambio y fuera. Ni bien el reloj marcó las 4:30 y no había noticias del siempre puntual Natanael, mamá sospechó que algo estaba mal y contactó a otro misionero que también era piloto, el cual sobrevoló la playa al otro día y vio al avión destruido y a uno de los cuerpos flotando en el río. 4 días después, una delegación de militares, indígenas y misioneros encontraron a los otros cuerpos, identificables solamente por sus objetos personales. Los Aucas, o Waorani, los mataron por varias razones: venganza, enojo, frustración, temor.
A veces se necesita muy poca provocación. Ellos siempre querían dos cosas: superioridad de fuerza y sorprender. Al contemplar un ataque a los misioneros, sabían que tenían una fuerza superior. 6 hombres con lanzas podían terminar fácilmente con 5 hombres indefensos. Si ellos mataban a estos hombres blancos, sabían que tenían que quemar sus casas, dejar sus huertas y huir, tal como siempre hicieron, antes que vengan más hombres blancos con sus botes y los encontraran. A esto, agréguele el hecho de que 5 de los 6 atacantes eran adolescentes, no eran profesionales. Parece tan difícil creer que hubo un ataque, pero lo hubo. El domingo por la tarde, cuando los asesinos llegaron, se encontraron con 5 hombres blancos armados. Sabemos que las armas que eran utilizadas para defenderse de animales se mantenían siempre fuera de vista. Los misioneros habían prometido ante Dios no usar las armas para defenderse de un ataque humano, inclusive si tenían que enfrentar la muerte. Dewey me cuenta que algunos de los jóvenes atacantes, al ver que no superaban ampliamente en número a los extranjeros, se asustaron y le preguntaron a Gijita cómo podían atacar. Gijita les dijo que él los sobrepasaría con la lanza y después los jóvenes podrían terminar con ellos. Él envió a 3 mujeres al extremo del río para separar a los misioneros. Todo parecía suceder según lo planeado. Cuando 2 de las mujeres llegaron, Jim y Peter las saludaron desde el río. Gijita comenzó a avanzar apurado con otros 3 hacia la playa, pero al cruzar por un tronco húmedo se resbaló y cayó. Todas sus lanzas cayeron al suelo haciendo ruido. Los hombres en la playa se dieron vuelta para ver qué sucedía y el elemento sorpresa, el segundo factor crítico de los indios, desapareció también. Esto se había complicado y era demasiado para los jóvenes atacantes, así que comenzaron a huir. Gijita los llamó de vuelta diciendo: «Hemos venido a matar a estos hombres, ahora terminemos el trabajo o muramos aquí mismo». Él no pretendía dejar a sus tropas. Nampa corrió a través de la playa hacia los 2 hombres que estaban en el río, atravesando con su lanza al más grande en el torso. Mientras el extranjero comenzó a disparar al aire, una de las 2 mujeres, la madre de Nampa, lo agarró de los brazos por atrás para que Nampa pudiera atravesarlo de nuevo. Gijita dice que él atravesó a papá primero. Uno de los extranjeros corrió a ayudarlo y Gijita lo atravesó también con su lanza. Mincaye dice que el tercer hombre en la playa corrió hacia el avión, se subió a la cabina y tomó algo e hizo como si se lo iba a comer. Mincaye preguntó para qué hacía algo así, y al hacer mímica de lo sucedido me di cuenta que lo que él vio fue a alguien tratando de usar el micrófono de la radio y reportar el ataque. Minoga lo atacó de atrás y él cayó del avión al suelo. Durante el ataque, uno de los hombres blancos que había cruzado el río para saludar a las mujeres comenzó a dar voces diciendo en frases Kimo y Gijita dicen que entendieron: «Vinimos a encontrarnos con ustedes, no vamos a lastimarnos, ¿por qué nos matan?» «¿Por qué no huyó al interior de la selva?», me preguntó Mincaye. De haber huido, se hubiera salvado. En vez de hacerlo, esperó que los nativos lo traspasaran con sus lanzas. Dawa, una de las 3 mujeres, me dijo que durante el ataque ella se había escondido atrás de un arbusto, escuchando pero no viendo lo que sucedía. Ella me dijo que vio varios hombres blancos sobre los árboles cantando. No sabía qué tipo de música era, pero era el sonido de un coro. Mincaye y Kimo confirmaron el haber escuchado las voces y vieron lo que Dawa parece descubrir como ángeles sobre el río. Dewey también afirmó haber escuchado las voces y la música extraña y describe haber visto luces moviéndose y brillando, similar a las luciérnagas, junto a una luz más potente y que no titilaba. Aparentemente, todos los participantes vieron esta multitud en los cielos y se asustaron porque sabían que era algo sobrenatural. Después de la matanza, los guerreros echaron los cuerpos al río junto con sus pertenencias. Ahora,
No dude en cuanto a esto. El martirio de Jim Elliot, Nathanael Sainz y los otros fue visto por una hueste en los cielos. En la historia de Esteban, una cosa maravillosa sucede. No aparece un ángel en el cielo, sino que Esteban ve directamente la gloria del cielo, a donde descubre al Señor Jesús mismo de pie, dándole la bienvenida a casa. Vamos a ver aquí, a través del estudio de la palabra de Dios, las acusaciones de la blasfemia de Esteban. Antes de llegar a esa parte de la historia, quiero que veamos el juicio de Esteban, si se lo puede llamar así. Fíjese en Hechos capítulo 6, versículo 12b al capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Esteban estaba siendo acusado de blasfemar contra Moisés, contra Dios y contra el templo. Pero vamos a ver la articulación de la defensa de Esteban. Ahora lo que sigue en Hechos capítulo 7 es la defensa de Esteban. Su sermón, por decir así, puede subdividirse en varios tópicos categóricos o temas. Primero, Esteban habla de las virtudes de los redentores del Antiguo Testamento. Esteban se va a concentrar en dos redentores del Antiguo Testamento, José y Moisés. Estos hombres eran tipos de Cristo, o sea, ellos salvaron al pueblo de la muerte y de la esclavitud. En segundo lugar, Esteban habla de la violencia de las rebeliones del Antiguo Testamento. La nación israelita se rebeló constantemente contra el plan de Dios y su gracia. Finalmente, Esteban da el veredicto en cuanto al Sanedrín y el rechazo de la nación a Cristo, el Mesías, el Redentor. En general, quiero leer simplemente el sermón de Esteban, ya que habla por sí mismo. Voy a hacer algunas pausas para comentar algo, nada más. Comencemos con el capítulo 7, versículos 2 al 5. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él. Hasta ahí la porción de la palabra. Comprenda que la razón por la cual Esteban está apuntando a Abraham desde el principio es porque estos hombres del Sanedrín o el concilio se consideraban a sí mismos como descendientes de Abraham. Y al ser judíos, ciertamente lo eran. Estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham, pero Esteban va a resaltar que ellos han errado en su relación con Abraham. Se trata de un punto de fe. Abraham era un hombre de fe. Ellos deberían haber copiado esa característica en sus vidas, pero no lo hicieron. Continuemos ahora con los versículos 6 al 9. Dice la Biblia: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hasta ahí la porción de la palabra. Ahora, imagínese que el Sanedrín estaría agitado a esta altura.
Esteban está resaltando que sus ancestros se libraron de José porque le tenían envidia por su relación con su padre. De la misma manera, los sacerdotes, tal como leemos en Marcos capítulo 15, versículo 10, entregaron a Jesús por envidia. Estaban celosos, por decirlo así, de su relación con el Padre. Continuemos con los versículos 10 al 19. Dice la palabra de Dios: y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Esteban ahora presenta al segundo Redentor de Israel. Continuemos con los versículos 20 al 36, donde dice la palabra de Dios así: En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A éste lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hasta ahí la porción de la palabra. Ahora, recuerde, Esteban fue acusado de blasfemar contra Moisés. Pero, lejos de ello, él está igualando a Moisés con el Mesías. Él está diciendo que Moisés era un tipo de Cristo. Tanto Moisés como Cristo fueron enviados por Dios. Ambos fueron rechazados por la nación. Ambos fueron desobedecidos por Israel. Y aún así, ambos, Cristo en el sentido de cumplimiento, fueron los libertadores de Israel.
Esteban no está blasfemando a Moisés, sino que está diciendo que Moisés fue el antecesor del Redentor divino de Israel, y que de la misma manera que trataron a Moisés, trataron luego al Mesías. A propósito, no pase por alto esto. Cuando Moisés, el tipo de Cristo del Antiguo Testamento, se presentó a su pueblo, fue rechazado. Se tuvo que ir por 40 años al desierto de Madián y se casó con mujeres gentiles y tuvo hijos. La segunda vez que regresó a Egipto y se presentó ante el pueblo, los israelitas lo aceptaron como su libertador. De la misma manera, cuando Cristo vino por primera vez, fue rechazado. Se fue ¿para hacer qué? Para buscar a la novia gentil. La segunda vez que venga, será recibido por la nación de Israel y lo mirarán como aquel que traspasaron. ¿Recuerda este pasaje? ¿No es interesante ver que a través de los años el plan de Dios no ha fallado ni siquiera en el detalle más mínimo? Sigamos ahora adelante con los versículos 36 al 39, donde dice la palabra de Dios así: Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hasta ahí la porción de la palabra. Al llegar a esta frase tuve que parar. Esa frase nos hace reflexionar. Sus pies seguían a Moisés, pero sus corazones estaban de regreso a Egipto. ¿Entiende esta porción? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿A dónde está su corazón? Sus pies están en la iglesia, usted canta himnos y canciones, puede que lleve siempre su Biblia y parece que está siguiendo al Redentor. Sus pies parecen estar en la dirección apropiada. Pero, ¿dónde está su corazón? Qué pregunta, ¿no? Es bueno para que cada uno de nosotros reflexione dónde está nuestro corazón. Continuemos con el versículo 40. Dice la palabra de Dios: Cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. En otras palabras, hagamos una religión que encaje con nuestro estilo de vida y que la podamos disfrutar. El versículo 41 sigue diciendo: Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Escuchó bien? En las obras de sus manos se regocijaron. Esa es la descripción de toda religión falsa en este mundo. Todas las religiones falsas tienen esperanza en obras propias, obras de sus manos. Converso con personas y una y otra vez no saben de la verdad de la salvación de Dios por medio de Cristo. Las respuestas que recibo son por lo general algo que ellos han hecho y que esperan que tengan méritos necesarios para permitirles entrar al cielo. Los sistemas religiosos de este mundo son magníficos, hermosos realmente. Son obras de manos humanas. Solo el cristianismo se regocija en la obra de Cristo y solo la obra de Cristo para la salvación. Qué hermoso fue haber podido compartir un almuerzo con una pareja que visitó la iglesia la semana pasada. Esta madre y padre de familia se habían criado respetando a Dios y a la religión, pero se les enseñó que el cielo había que ganárselo. Qué gozo fue para mí poderles mostrar con la Biblia que la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios por medio de Cristo. Qué privilegio el que orar junto a ellos y ser testigo de su conversión. Sigamos ahora con los versículos 42 al 47, donde dice la palabra de Dios así:
Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Hasta ahí la porción de la palabra. Ahora, Esteban corrige la teología del Sanedrín. Él ha estado predicando la historia y ahora se apresta a hacer una aplicación. Continuemos con los versículos 48 al 51. Dice así la palabra de Dios: Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora recuerde, Esteban fue acusado de blasfemar el templo. Esteban simplemente está poniendo el templo en su lugar. Él está repitiendo la declaración que el profeta hizo, que Dios no se impresiona con templos hechos por manos. Sin embargo, los líderes judíos y todo el pueblo ha resaltado al templo hasta el punto de reverenciarlo. Dios pasó a ser un ídolo que moraba en el templo. La gloria de Dios se redujo a piedras, cemento, al ritual y al incienso. Nosotros nunca reduciríamos a Dios a vivir en un edificio, ¿no es así? ¿Lo haría usted? Si usted va a la iglesia por 1 hora el domingo para encontrarse con Dios, orar, cantarle y escuchar de Él, y después, de lunes a sábado, no lo reconoce, entonces Dios es un tipo de ser que mora en el edificio de la iglesia. ¿Se da cuenta? Por más magnífico que sea el edificio de la iglesia, dedicado a alabar a Dios, crecer y aprender, por más lindo que sea juntarse con el cuerpo, con la familia de la fe, Dios no vive en edificios. Ese Dios, ese edificio, no es el templo de Dios. Usted lo es. Los líderes religiosos de la época de Esteban estaban enfocados en el edificio, el ritual, un Dios contenido al cual se le encendía incienso y se le ofrecían sacrificios. Como resultado, se perdieron al Señor vivo y verdadero, el Redentor de Israel, quien meses atrás se había parado en el templo y dicho: «Yo soy la luz del mundo». ¿Se acuerdan? Ellos estaban tan involucrados en una religión muerta que no vieron al Redentor vivo. Y Esteban ahora va a darles ese mismo veredicto. Continuemos con los versículos 51 al 53 y note el cambio de nuestros o nosotros a vosotros. Dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 7 versículos 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En esta declaración, Esteban da vuelta el juzgado. Ellos están siendo juzgados ahora. Ellos son culpables de ignorar las Escrituras, ellos son culpables de rebelarse contra Dios, ellos son culpables, culpables, culpables. Ahora el versículo 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En otras palabras, con el último grano de dominio propio que tenían, estos líderes de un sistema religioso ahora muerto comienzan a crujir los dientes de rabia.
Versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Al decir a la diestra se refiere al lugar de autoridad divina. Usted pensará, hay otros versículos que nos hablan de Cristo sentado a la diestra del Dios Padre, pero aquí está de pie. Otros versículos se refieren a Jesucristo habiendo consumado la obra de redención. Él se sentó al culminarla. Sin embargo, eso no significa que Él esté sentado. En este versículo, Él se pone de pie para recibir al primer mártir a casa. Pero eso no es todo. Fíjese en el versículo 56, dice: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre es el título de Cristo que lo describe como el verdadero Mesías. Cristo no solo está de pie en el lugar de autoridad divina, sino que Él es la autoridad divina. Recuerde, Él no solo representa a Dios, Él es Dios. En otras palabras, ustedes mataron al verdadero Mesías, le está diciendo Esteban. Continuemos con los versículos 57 al 60. Dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Veamos ahora, aquí a través de la palabra de Dios, el logro de la ejecución de Esteban. La muerte de Esteban puso las ruedas en movimiento para que se llevaran a cabo varias cosas. Solo vamos a discutir una de ellas hoy y en nuestros próximos estudios veremos las demás. La muerte de Esteban proveyó un ejemplo poderoso para todos los creyentes. Esto es lo primero que se ve aquí, que la muerte de Esteban proveyó un ejemplo poderoso para todos los creyentes. Fíjese en Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero también un ejemplo para los que él llama a que den su vida por su fe. Dios proveyó un ejemplo poderoso para los creyentes, pero también proveyó un ejemplo en Esteban para las personas que él llama a morir por su fe. Permítanme leer una porción de un escrito de Lizzie Atwater a su hermana días antes de que ella y su esposo fueran martirizados en la China. Ella decía así: querida familia, anhelo ver sus rostros, pero me temo que eso no sucederá aquí en la tierra. Me estoy preparando para el fin con mucha serenidad y calma. El Señor está maravillosamente cerca y Él no me fallará. Estaba muy entusiasmada mientras parecía haber posibilidades de vivir. Ahora, oro a Dios para que me dé gracia para encontrarme con braveza cuando me llegue la hora. El dolor pronto pasará y vendrá la dulzura de la bienvenida en los cielos. Queridos, vivan cerca de Dios y no se aferren a esta tierra. No hay otra manera en la que podamos recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿No suena esto a Esteban? El doctor Paul Carlos fue un médico y misionero en la República Centroafricana hace unos 50 años atrás. Él fue martirizado por los Simbas. En el Nuevo Testamento que encontraron en el bolsillo de su campera, él había escrito la fecha y una sola palabra, el día de su ejecución. La palabra que él escribió en ese Nuevo Testamento era la palabra paz. Él era de la tribu de Esteban. Pero no solamente la muerte de Esteban proveyó un ejemplo poderoso para todos los creyentes. No solo la muerte de Esteban era un ejemplo para los que él llamaría a dar su vida por su fe,
sino que fue un ejemplo para personas que Dios llama a que vivan por su fe. Esteban pasa a ser un ejemplo no solo para los que son llamados a morir, sino para los que Dios llamó a vivir por su fe. Puede que usted no sea llamado a morir violentamente en alguna playa de un río en la selva de Ecuador. Puede que no sea llamado para morir como aquellos que fueron crucificados en Sudán o asesinados en Irán. Pero cada uno de nosotros es llamado a vivir como un mártir viviente. Ahora, escuche con atención esto. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra para mártir es martus. Esa palabra se refiere a un creyente muriendo por su fe solo 4 veces. En las demás ocasiones se refiere a personas viviendo por su fe. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra martus es traducida testigo o testimonio de un testigo más de 160 veces. Esteban fue llamado a morir por su fe. Damas y caballeros, ustedes son llamados a vivir por su fe. Usted y Esteban son descritos con una misma palabra, martus. Un mártir vivo es una persona que ha hecho morir las ambiciones de interés propio y los planes de autosuficiencia. Él o ella ha ejecutado a la autosatisfacción como su propósito más importante en la vida, sino que ha declarado su lealtad y obediencia al desafío de la Escritura que nos invita a todos a, según Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios para ser sus mártires, sus testigos, a creer y actuar según lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. Para mí el vivir es Cristo. Que no seamos menos que una congregación de mártires que va a vivir su fe, hasta que nuestro Redentor nos dé la bienvenida a la gloria del cielo y nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Cómo va a terminar su vida en esta tierra? Va a vivir una vida como un mártir, como un testigo, como alguien que está dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Tal vez Dios no nos pide morir por nuestra fe, sino vivir por nuestra fe. Le animo, le motivo a que siga viviendo para Dios, conforme a su palabra, siendo un testigo, siendo un mártir, viviendo para Él, para su gloria y su honra. Que Dios bendiga su palabra.